bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada ocasión me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy antes de empezar, daros las gracias a todos porque hemos conseguido pasar de los 7.000 suscriptores y para nosotros es un gran logro que por supuesto no podríamos conseguir sin vosotros, así que muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos y por apoyar el canal. Que bueno, sin ese apoyo pues no habría canal. Así que antes de empezar con el podcast de hoy, daros las gracias. Y nada, dicho esto, pues sí, ¿qué tema traemos hoy para conversar aquí, para tratar un poquito? Pues hoy vamos a hablar de esto llamado la cultura woke, ¿no? Que nos viene de Estados Unidos, un poquito de la teoría crítica de la raza, el feminismo, todas estas cosas y cómo influye o está influyendo directamente en la cultura popular, concretamente en las series y el cine de Hollywood, ¿no? De las grandes compañías que producen esas series que todos consumimos, esas películas que se ven de manera masiva y qué está pasando con ellas, ¿no? Porque hemos visto, ya hemos tratado otros casos, pero que cada vez va más, que cada vez hay más ejemplos. El más reciente podríamos decir que es He-Man y vamos a hablar de eso hoy mismamente. Y obviamente para empezar, qué mejor que Dani nos cuentes un poquito qué es esto de la cultura woke, de la teoría crítica de la raza y estas cosas que hemos empezado a escuchar bastante recientemente. Sí, bueno, incluso todos aquellos que no sepan exactamente que hayan escuchado este tipo de definiciones o de palabras o de categorías como woke o teoría crítica de la raza o la idea de la interseccionalidad, pues seguro que sin embargo se encontraron con sus manifestaciones este tipo de ideas, o bien leyendo el periódico, o bien metiéndose en las redes sociales, o viendo las declaraciones tanto de actores o de políticos, o también de deportistas, porque ahora también este tipo de cuestiones se está afectando, o se está expandiendo de una forma bastante preocupante para los que no estamos de acuerdo con esas ideas en un montón de ámbitos de la sociedad. El deporte, por ejemplo, es uno de los últimos, que se está viendo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ahora para todo el mundo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se lleva viendo desde hace ya varios años en deportes como el fútbol americano, como el baloncesto. Y antes de hablar concretamente de qué es, por ejemplo, a qué se refiere lo de la teoría crítica de la raza, lo de la idea de la interseccionalidad, hay que decir que este conjunto de ideas tienen relación con lo que Eric Voegelin llamaba la mentalidad gnóstica. Y la mentalidad gnóstica, según Voegelin, afectaba a un gran número de ideologías políticas contemporáneas y estas últimas manifestaciones de lo que estamos hablando, lo de, por ejemplo, la cultura woke o las ideas de el feminismo, pues son manifestaciones también de la cultura, de la mentalidad gnóstica. ¿Y qué es esto de la mentalidad gnóstica? Voegelin lo explica en varios libros. El más famoso probablemente sea el de La nueva ciencia de la política. Y se refiere a una herejía que fue muy importante en los comienzos del cristianismo. El gnosticismo era un conjunto de ideas religiosas o filosóficas y religiosas que constituían una herejía, es decir, una desviación de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, y que la Iglesia la consideró pues, como muy especialmente importante o especialmente negativa. Eric Voegelin dice que por motivos bastante razonables y que luego se vería como esos motivos persisten a lo largo del tiempo. Y había distintos tipos de gnósticos o de autores que desarrollaron, o pensadores o religiosos, filósofos, digamos, que desarrollaron este tipo de ideas, pero dentro de todas ellas se pueden destacar un conjunto de cosas que son comunes. Entonces, por ejemplo, la idea más importante, la primera idea más importante es que mientras que para el cristianismo el mundo era como obra creada por Dios, era esencialmente bueno,
y la creación, el mundo material, el cuerpo físico y las cosas todas que existen dentro del mundo material son esencialmente buenas, aunque como consecuencia del pecado original, la tendencia buena que tiene, por ejemplo, el hombre, pues está manchada por el pecado original y de ahí viene la idea de la tendencia que existe al mal. Pero en esencia, en naturaleza, el hombre es posible, sigue siendo posible para los seres humanos comportarse de manera positiva y también pueden descubrir, utilizando la razón y además también gracias a la gracia, a la revelación divina, pues pueden descubrir cuáles son aquellas cosas que son moralmente buenas o moralmente correctas y actuar de esa forma en el mundo. Para los gnósticos, sin embargo, esto es imposible. El mundo material es esencialmente malo y el mal es algo que existe de una forma que impregna todos y cada uno de los aspectos de la vida de los hombres en la tierra. Entonces, los gnósticos concebían a la materia como algo lamentable, algo como un fracaso, como algo, de hecho, algunos de ellos decían incluso que el mundo material no fue creado por Dios, sino que fuera creado por Satanás. Bueno, había diversas variaciones, algunas muy complicadas, hablando de un demiurgo, como de una emanación del verdadero Dios, pero la idea fundamental es esa, que el mundo material no fue creado por el Dios verdadero, sino o es un fracaso o es una construcción deliberadamente mala de un Dios falso o de un demonio. Entonces, es la primera característica, que se ve como que el mundo está todo impregnado por el mal. La segunda es que habría una élite entre los seres humanos que serían capaces de darse cuenta de esto, que serían aquellos que tienen acceso a un conocimiento especial, o en griego se dice gnosis, que significa conocimiento, y de ahí es donde viene la palabra gnóstico. Entonces, estos que tienen un conocimiento especial sí que son capaces de hacer lo que el resto de seres humanos no son capaces de hacer. Y eso quiere decir que la salvación solo la pueden adquirir una pequeña élite. Todos los demás están corrompidos, bueno, a menos que les hagan caso. Si no les hacen caso, son gente corrupta y necesariamente mala. En tercer lugar, otra de las características es los términos maniqueos que emplean, o maniqueístas. Es decir, hay unos que son muy buenos y otros que son muy malos. Y hay una diferencia radical entre unos y otros. Entonces, no es prácticamente posible la persuasión o la cooperación o la discusión con aquellos que son de los malos. La separación es totalmente radical entre unos y otros. La cuarta de las características es que tienen una tendencia a una visión irracional y paranoica del mundo, porque ven el efecto ese de la corrupción y del mal en todas y cada una de las cosas, costumbres, tradiciones, moral del mundo en el que viven. Entonces se enfrentan de una forma radical contra la moral tradicional o las instituciones tradicionales. Odian, por ejemplo, tanto la iglesia como pero también la familia o las relaciones entre hombres y mujeres que se consideran de una forma tradicional. La quinta sería que tienen una tendencia, a la vez, como se enfrentan a la moral tradicional y consideran que el mundo está corrupto y es necesariamente malo, hay una cuestión paradójica que es, por un lado, tienden al puritanismo, pero a la vez también tienden hacia el libertinaje. Entonces, los gnósticos eran capaces de manifestarse en ambos sentidos. O bien había algunos que iban por ahí de orgías o hacían cosas así de grandes borracheras, porque precisamente como el mundo es material, es malo, no importa absolutamente nada, no tiene ninguna importancia, cualquier cosa que hagas dentro del mundo es a su vez irrelevante. Pero por otro lado también se podía manifestar a través de un puritanismo excesivo, extremo, es decir, castigando de una forma salvaje el propio cuerpo o procediendo a mutilaciones, mutilando el propio cuerpo.
Y por último, la última de las características es que veían que iba a haber una victoria completa y total de los puros en la sociedad. Y este conjunto de ideas se trasladan después cuando hay un paso, porque los gnósticos tradicionales tenían un punto de vista trascendental y también religioso de la vida, es decir, creían que el mundo material existía por un lado, pero que había un mundo trascendente, y que entonces aquellos que son lo que le llamaban el pléroma, y aquellos que eran puros y perfectos, pues que llegarían al final a ese mundo. Bueno, Voegelin dice que todas estas características se vuelven, se inmanentizan, él le llama inmanentizar el eschatón, que es decir, se secularizan en ideologías políticas, y que se puede comprobar cómo estas mismas características existen en cosas como, por ejemplo, como el marxismo o como el nazismo. Y entonces podemos hablar también de que en las ideas como, por ejemplo, de la teoría crítica de la raza o el feminismo, el interseccionalismo, también tenemos este tipo de ideas. Pues sí. A ver, creo que cualquiera que te acabe de escuchar, muchas de las cosas que dijiste le suenan. Es decir, es fácil verlas reflejadas en la realidad, desgraciadamente. Pero vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar entonces esto que nos acabas de contar con pues, movimientos como el feminismo, el interseccionalismo, la teoría crítica de la raza? Vale, vemos las bases, pero ¿cómo podemos establecer esa relación tan estrecha que existe? Cuéntanos un poquito, Dani, para que la gente lo tenga más claro. En principio se puede ver, por ejemplo, con la idea la idea esa de que el mundo material es malo y de que el mal es algo que impregna de forma inevitable todas y cada una de las estructuras del mundo. Se ve claramente, por ejemplo, lo de la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza pues deriva también de la teoría crítica, que es de la escuela de Frankfurt y de autores postmodernistas y de otro tipo de influencias. Pero en vez de centrarse en otras cuestiones como la clase social o cuestiones como las del género, pues se centra fundamentalmente en la idea de raza. Y la idea es que ven, entonces, por ejemplo, es que aquello que representa el mal supremo y que impregna todas y cada una de las estructuras de la sociedad es, por ejemplo, en Estados Unidos, para los teóricos críticos de la raza, la idea de, por ejemplo, la supremacía blanca, o la propia idea de whiteness, que le llaman, de lo blanco, o la idea de los que son blancos. Y dicen que estas ideas de supremacía blanca o del privilegio blanco se transpiran en todas y cada una de las instituciones de la sociedad, por ejemplo, norteamericana, de tal forma que hay un racismo sistémico. Y lo que se llama racismo sistémico, en términos esos también como de Foucault, es que todas y cada una de las cosas que existen, todas las instituciones, todas las manifestaciones culturales están sometidas a la idea del racismo. Y entonces, incluso aquellos que consideran que ellos mismos creen que no son racistas, según estos, sí lo son. Y incluso aquellos mismos que se consideran que siguen estas ideas, creen que tienen sesgos racistas en todo momento y entonces tienen que estar continuamente viendo autocontrolándose y viendo sus propios sesgos racistas. Ahí, por ejemplo, entonces perdona que te interrumpa, pero por poner un ejemplo, toda esta gente en Estados Unidos que se ha estado arrodillando, ¿no? Estas manifestaciones que se hacían con las cadenas, esta disculpa que incluso muchos famosos actores, actrices, yo recuerdo, por ejemplo, la de, no recuerdo ahora su nombre, Hermione Granger, la de Harry Potter, pidiendo disculpas en una carta pública por ser mujer blanca y por los privilegios que de esto derivan, ¿no? Vendría siendo esto ejemplificado. Sí. Y hablan, por ejemplo, esta idea de las microagresiones, que esa idea del racismo sistémico se ejemplifica en pequeños detalles que demuestran la dominación sistémica de la raza, por ejemplo. Y es prácticamente imposible escapar, según estos individuos, de ese racismo que está en todos los lados, porque no se manifiesta en personas concretas a través de actos concretos. Es decir, no es como, por ejemplo, que venga uno con Ku Klux Klan apaleando así y digas, son racistas y tienen una ideología racista y van por ahí apaleando a gente.
tú no tienes por qué haber cometido ningún acto que implica lo que nosotros llamamos una vulneración de derechos, como eso, agredir o robar o haber hecho absolutamente nada para que se considere que eres racista. Simplemente por el mero hecho de existir, estás ya sometido a ese racismo sistémico. Entonces, además, también se puede ver como la idea de esa élite que tiene ese conocimiento y a la que se tiene que someter la gente, se representa también como con la idea de la gnosis. En este caso, aquellos que escriben estos libros como White Fragility, la fragilidad blanca, que es un libro que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, o los libros de los autores estos también el feminismo en Estados Unidos, pues representarían lo que es la élite gnóstica. Y se ve también lo de los términos maniqueístas, es decir, no es posible hablar, ni persuadir, ni tener ningún tipo de cooperación con todos aquellos que no acepten en bloque las ideas que representan estas personas. Es decir, si tú intentas razonar, o cualquiera que intente razonar o que intente buscar una argumentación o decir que no está de acuerdo, se considera que inmediatamente es como una representación del mal. Es decir, que ya lo dijo la chiquilla, ¿cómo os atrevéis? Oh. Sí. No puedes, tú tienes que aceptar completamente y si no aceptas, pues sí. Pues de ahí salen luego todas estas cosas, calificaciones despectivas o insultos, como, bueno, la clásica es lo de fascista, pero fascista, racista, machista, se utiliza como una manifestación o una... negacionista. Sí, que básicamente sirve, si utilizas esa apelación, la conversación ya se acabó, tú ya no tienes que ni refutar, ni persuadir, ni demostrar tu punto de vista, simplemente con hacer esa calificación se supone que tú ya te sitúas en el lado de los buenos y sitúas a los demás en el lado de los malos, es decir, hay un punto de vista completamente maniqueísta en el que hay unos que son perfectamente puros y otros que son perfectamente malvados y miserables. Y luego, por otro lado, también se ve lo del mundo de ensueño del que hablaba Wegelin, porque precisamente esto implica una mentalidad paranoica e irracional. De hecho, es una mentalidad tan irracional que en las ideas tanto de la teoría crítica de la raza o del feminismo o de las ideas en general de la izquierda, que no es, luego hablo de eso, pero no es necesariamente solo de izquierda, sino que ahora el mundo actual es donde más... se está manifestando, donde más influencia tiene en social, cultural y política. Pero se puede ver, por ejemplo, las enormes contradicciones que hay en este tipo de discursos. La izquierda, por ejemplo, por un lado, tiende a decir, sobre todo en estas manifestaciones extremas, que la ciencia o las ideas de razón son construcciones sociales realizadas por occidentales blancos. Y que entonces tenemos que deconstruir esas construcciones sociales. Pero a la vez, cuando hay cuestiones relacionadas con la de la pandemia, te dicen que hay que hacerle caso a lo que dice la ciencia. Y que lo que dice la ciencia no puede ser llevado en contra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cambio climático. De lo que hablabas tú, por ejemplo, de negacionista. Es decir, que por un lado dice la ciencia es un sistema de dominación y una construcción cultural que no da una verdad objetiva, pero por otro lado hay que hacerle caso en todo lo que dice. Por un lado dicen, la verdad objetiva no existe, o la moral objetiva no existe. Es decir, todo es esa idea posmodernista de que todo es relativo y que todo depende de la sociedad y de la cultura en la que te encuentres o del grupo cultural al que pertenezcas. Pero por el otro lado, cuando pasaba, por ejemplo, las cosas de Trump, fue cuando empezaron a hablar de las fake news y de lo peligrosas que son las fake news, pero si no existe verdad objetiva, ¿por qué son peligrosas? ¿Cómo es que puede haber fake news? Más aún, si no existe moral objetiva, ¿cómo puede ser una mala persona por no apoyar la moral feminista o determinados actos o prácticas personales? Si no existe, pues tiene que ser indiferente que yo esté a favor o en contra, ¿no? Exactamente. Pero exactamente. Si estás a favor. Porque por un lado
por un lado dicen también lo de la ciencia materialista demostró que el mundo, o sea, que no existe verdad objetiva, que la idea de Dios es absurda y que la vida general no tiene sentido trascendente. Pero por el otro lado, y muchos hablan directamente de que la vida no tiene sentido así de forma filosófica. Pero por otro lado dicen que hay que preocuparse por los bichos y por los desfavorecidos. ¿Y por qué hay que preocuparse por nada si nada de eso tiene sentido, no existe moral objetiva? O, por ejemplo, también dicen, por un lado, la ciencia, hay que deconstruir estas cosas como la ciencia, y por eso se ve que la idea de mujer y de hombre son construcciones sociales, incluso en el sexo biológico. Porque ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en determinadas, y digo, repito tanto Estados Unidos porque estas ideas se generan allí y después se copian al resto de países occidentales. Por ejemplo, en Europa se ve claramente, y aquí se ve claramente como Irene Montero, por ejemplo, está copiando y diciendo todas esas cosas que dicen, no las inventaron ellos. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay universidades o escuelas médicas donde hay profesores, esto lo dice, por ejemplo, Bari Weiss, que es una periodista que le echaron de periódicos famosos porque estaba en contra de estas ideas, y entonces ella ahora tiene su propio blog y estuvo entrevistando a mucha gente, y hay algunos artículos donde, por ejemplo, habla de que en estas escuelas de medicina los profesores tienen que pedir perdón después de decir que las mujeres se quedan embarazadas. Los médicos piden perdón a los alumnos por decir que las mujeres se quedan embarazadas, porque luego dicen, es verdad que lo de que las mujeres es una construcción social, entonces no solo las mujeres se quedan embarazadas, supuestamente se quedan embarazadas las mujeres. Digo, que solo se puede reír porque es que te queda llorar con la mierda de distopía que se está montando. Bueno, pues lo del mundo bueno, pero te pueden echar del trabajo por decir ese tipo de cosas, por no pedir perdón, por afirmar esas cosas. Y de hecho, pero aquí es lo interesante, lo de la paradoja, porque por un lado dicen eso, que es una construcción social, pero luego utilizan estadísticas en donde hay diferencias entre hombres y mujeres. Como por ejemplo, cuando hablan de la diferencia entre el salario, o las diferencias, por ejemplo, también médicas, que se utilizan también para las cuestiones relacionadas con la pandemia. Entonces, ¿cómo puedes utilizar eso como si fuera, por lo tanto, una categoría objetiva en la que hay una diferencia objetiva, cuando a su vez es una construcción social que podemos construir? Porque sí, por ejemplo, las cuestiones de medicinas, por ejemplo, cómo afectan... Perdón que te interrumpa, pero a mí algo que me parece muy interesante, si no existen mujeres y hombres como tal, y lo que dices tú, solo una construcción social, ¿qué necesidad tienen los transexuales de operarse, de llevar a cabo operaciones? Porque si una mujer es una construcción social, no necesitarías tener pechos o vagina para ser una mujer, o al revés, ¿no? No necesitarías tener un pene para ser un hombre. Sin embargo, hasta entre los propios grupos, aquellos que no están terminados de operar, muchas veces tienen problemas para encontrar pareja, para relacionarse, ¿no? Y ya por sentido, es decir, si tú te sientes mujer y no es más que una construcción social, ¿qué más necesitas? ¿Qué necesidad hay de todos esos pasos a mayores? Sí, pues eso, bueno, eso de hecho también hay conflictos dentro de estos grupos. Entonces, por ejemplo, hay unas que les llaman así las TERF, le llaman Trans Exclusionary Radical Feminists, que dicen que hay hombres biológicos, mujeres biológicas, y a estas tienen bastantes conflictos con los que son más así, más de que el género y el sexo son construcciones sociales. Por un lado, también imaginemos, si es verdad, si fuese verdad que los hombres oprimieron a las mujeres durante toda la historia, pero luego resulta que los hombres no es una construcción social, y si yo, por ejemplo, de repente digo que soy una mujer, entonces ya no estuve oprimiendo a las mujeres, sino de hecho fui oprimida toda la vida. No sé exactamente cómo funciona, pero bueno, alguien me lo explicará alguna vez. Bueno, el hecho es que parece que hay así un montón de contradicciones y que la lógica o el razonamiento estricto no es exactamente lo más no se lo importante. No. Y esto pasa por lo mismo, pero bueno, también se ve con lo de la idea del puritanismo y el libertinismo,
y el libertinaje, porque por un lado tenemos declaraciones puritanas en rollos, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales se ve mucho. Cuando hay, por ejemplo, la idea esa de que el utilizar a las mujeres como objetos y que entonces hay que quitar a las señoras estas que aparecían así en las carreras de Fórmula 1. Incluso con la prostitución, ¿no? También, por un lado, eso es... Que fueron a debatir o sea, yo tuve que defender la postura a favor de la prostitución porque era el grupo feminista de En Marea las que estaban en contra. Entonces, puritanismo le estás diciendo a la mujer que no puede utilizar su cuerpo. Bueno, tú defendías que no habría que prohibirlo utilizando el aparato estatal. De hecho, les explotaba la cabeza porque yo decía, no estoy a favor del porno ni de la prostitución, pero no estoy a favor tampoco de prohibirlo de manera estatal. Entonces les hacía ahí el chip, pero bueno, que ellas estaban a favor de prohibirlo por completo y sí, pero una especie de puritanismo también dentro del movimiento feminista. Por un lado, pero por el otro lado también tienes la versión del libertinaje, es decir, de que las relaciones sexuales, pues el amor libre, las manifestaciones estas donde la gente va así haciendo cosas raras por la calle, los rollos como también cuando aparecen cosas como estos de OnlyFans, donde hacen, digamos, tienen un comportamiento que tradicionalmente se consideraría como poco decoroso, pues ahora se considera como que es un comportamiento que empodera a las mujeres y cosas así. Entonces tienes esa versión. Por un lado tienes la tendencia tanto al puritanismo como a lo del libertinaje. Y luego, por otro lado, tenemos la idea esa de la victoria final, pero esa victoria final se supone que es una victoria dentro del mundo, es decir, no es trascendente, sino que sería a través de una victoria política, básicamente, la que los enemigos acaban sometidos, y es como, por ejemplo, lo que pensaban tanto los marxistas como los nazis, que al final, para Marx o para el marxismo, se llegaría a una sociedad sin clases, el triunfo final del comunismo, donde habría un paraíso en la tierra y donde ya no habría, se habrían solucionado todas las necesidades básicas. Y por otro lado, también para el nazismo, una vez derrotado a los judíos y a las razas inferiores, pues llegaríamos a la época del Reich de los 1000 años, donde habría también como una especie de paraíso, porque este tipo de ideas no son exclusivas. Lo de este tipo de gnosticismo no es exclusivo de la izquierda, también puede ocurrir con ideas de derecha, y de hecho puede ocurrir, donde mejor se ve es con algunas versiones conspiranoicas de derecha, como por ejemplo que es QAnon, donde se ve, o con algunos, por ejemplo, que ven la mano de los judíos en todo el mal en el mundo y los ponen como la fuente de todo mal. Pues básicamente tiene este mismo tipo de características. Entonces, la teoría crítica de la raza es una de ellas, pero lo de la idea del feminismo es otra. En vez de sustituimos la idea de la supremacía blanca por la idea del patriarcado o el heteropatriarcado o la palabra nueva que quieran, y básicamente es lo mismo. Tienes las mismas características. Y luego además tenemos esta idea que se llama de interseccionalidad, que es una idea en la que se dice que hay muchos grupos oprimidos y entonces hay determinadas identidades. Entonces, por ejemplo, se puede ver cosas como lo de la raza, la religión o el género o el sexo, y según donde una persona en concreto encaje dentro de cada uno de estos grupos, puede haber unos que son más oprimidos que otros. Porque, por ejemplo, si uno fuese si pensamos en una mujer negra, homosexual, con discapacidades, bueno, pues esa está en el número, en lo más alto de la escala de opresión. Y entonces, generalmente hay una tendencia a luchar por ver cuál es el que está en el mayor número de grupos oprimidos y a reclamar, a su vez, una compensación y una determinada actuación en política para reparar esa injusticia. Y aquí tenemos esa idea de lo de la reparación y lo de la reconstrucción de lo que se considera que en el pasado estuvo completamente mal, porque el pasado, todas las ideas tradicionales, sobre todo si son las ideas
occidentales, si hay algo relacionado con el cristianismo, con Occidente, o con hombres blancos, o con cosas similares, es todo se considera que es todo eso el origen del mal. Y entonces hay que reconstruir y modificar ese pasado. Y aquí es donde entra en relación lo que yo creo que explica en parte por qué ahora en tantas películas y en cuestiones de cultura popular hay fenómenos que antes no se daban, que si quieres podemos hablar de eso ahora. Sí, pero bueno, después de este repaso a todo este tipo de ideologías y sus muchas, bueno, muchos ejemplos donde lo podemos ver, ¿no? Desde lo que decías tú, las microagresiones, estas que empezaron también con el rollo del feminismo, ya que pues un hombre no te pegaba o tal, pues lo que era una agresión era que un hombre te abriera la puerta y te cediera pasar, o que fueras con un amigo y pidieseis una Coca-Cola y una cerveza y la cerveza se la pusiesen a él. No, todo esto empezó así y se va haciendo más grande. Pero no solo es un reflejo en eso, pues la rutina, el día a día de casi cualquier acto que cometas, sino que además cada vez se ve más reflejada en la cultura popular, ¿no? También para hacérselo meter a la gente por vena, esto es así. Y hay muchos ejemplos, pero algunos de ellos actuales son bastante llamativos, ¿no? Y entonces vamos a entrar en ellos, pero primero cuéntame un poquito eso, cómo se establece esta relación. ¿Por qué? Vaya, Okay. ¿qué tiene? Sí, la explicación que yo encuentro, bueno, es primero que a través de las narraciones, películas y fábulas y este tipo de cosas, es como generalmente se transmite de una forma más efectiva un conjunto de ideas. Es decir, el ser humano es fundamentalmente narrativo y después es fundamentalmente narrativo. Se entiende las ideas de una forma especialmente bien a través de historias. Y bueno, lo que comentaba también un poco Chesterton, ¿no? Que le gustaba tanto decir, de que los cuentos de hadas eran dirigidos muchas veces a los adultos para darles a entender el contexto de las cosas, la moral que se impregna y ese tipo de, bueno, de conclusiones que se pueden sacar a veces de historias más fantásticas o que tienen menos reflejo en el mundo real, que después, bueno, esos cuentos se dedican a niños, pero que su origen es ese mismo, es el sentido, ¿no? de la tradición. Sí, pues a Chesterton le gustaban mucho los cuentos de hadas y de hecho decía que los cuentos de hadas estaban hechos para la gente cuerda, como por ejemplo si estamos en un pueblo, el cuento de hadas se habría hecho así de una forma más o menos colectiva por todo el pueblo, que es toda gente cuerda, y el único libro de historia lo habría escrito el que está loco en el pueblo. Porque el que está loco es el que tiene que ponerse más o menos ahí, es de estos que se ponen a leer libros, todo. Bueno, no sé, voy a poner porque probablemente igual yo salía para el lado de los locos. Sí, pero bueno, que la idea es un poco esa, que por cierto hablaremos de este maravilloso autor muy pronto, pero bueno, sería esto lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí, que el ser humano es fundamentalmente narrativo y que entiende muy bien, tiende a entender mejor las cosas a través de historias porque da un sentido y un propósito. Y se ve también de forma temporal cómo van, cómo se encarnan las ideas a través de las acciones de personas concretas, no únicamente a través de argumentos abstractos. Entonces, por un lado, por eso explicaría por qué es importante esto, pero por otro lado, además, tenemos la idea de que debido al proceso de secularización en Occidente, está la idea de que la religión, el cristianismo, por ejemplo, perdió gran parte de la influencia que tenía para gran parte de la población. Y a su vez, también eso que algunos autores hablan, lo de la pérdida de las grandes metanarrativas, de que no hay una narrativa histórica que le dé sentido a los acontecimientos de la vida cotidiana, de la vida diaria. Y, sin embargo, en las novelas y en las películas y en las series se seguía manteniendo este tipo de ideas de una forma, digamos, secundaria. Es como lo que, por ejemplo, Mircea Eliade, al hablar de la importancia de los arquetipos religiosos, decía que muchos de esos arquetipos religiosos que se encuentran en las historias míticas de religiones tanto paganas como también en el cristianismo, pues se encuentran de una forma secularizada en cosas como, por ejemplo, las novelas de detectives. Y son ideas generales como la idea del viaje del héroe, la idea de la lucha contra el caos y la construcción del orden, y la idea de que hay que enfrentarse a graves problemas y graves dificultades para
a través de un sacrificio, pues obtener el acceso a un mundo mejor o una vida mejor. Bueno, pues estas ideas todavía se mantienen en películas y en series, como por ejemplo en Star Wars, aunque sea de una forma secundaria, se pueden ver esas ideas de que tienes, por ejemplo, el viaje del héroe de Luke Skywalker, cómo tiene que salir desde que es un joven inocente, ingenuo, que vive en una parte allí apartada del mundo y tiene que salir al mundo exterior, enfrentarse a graves dificultades y graves problemas y sufrir daño, sufrir pérdidas, tener fracasos, como por ejemplo cuando le corta la mano, cuando tiene errores, cuando pierde contra Darth Vader y a través de esos fracasos crecer, sufrir lo que se llama como una muerte ritual y a través del aprendizaje llegar a un nivel superior de experiencia y de existencia y luchar contra la amenaza que existe en ese momento y construir orden donde antes había caos. Bueno, esas son grandes ideas generales que también transmiten ideas morales clásicas. Y es normal que si tú estás o no te gustan las ideas tradicionales, no te gustan esas ideas de moral objetiva, no te gusta, crees que siempre hubo un determinado, esas ideas transmiten ideas de dominación y están hechas para oprimir a determinados grupos, pues que intentes modificarlos. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? No sé si no es necesariamente que se tenga que hacer como un plan único, así conspiranoico, donde está todo perfectamente predeterminado, sino que ocurre en parte porque hay gente que lo quiere hacer de forma directa, hay otros que son oportunistas y ven que eso es lo que está de moda y entonces tienden a modificar su discurso, o hay otros que simplemente pues siguen, por ejemplo, porque ahora es lo que está ocurriendo para muchos guionistas, por ejemplo, si dices algo que se va fuera de lo que es políticamente correcto, te despiden o te impone la compañía porque cree que eso que ahora está de moda, que tengas que hacer eso. Sí, bueno, entonces, no tanto el caso de la actriz de Mandalorian, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a ella la despidieron. Pues eso digo, que al final mucha gente también, por poder seguir trabajando simplemente, por poder seguir teniendo pues, la boca, pues siguen la corriente esta. Sí, correcto, exactamente. Pero, y además, pero se ve una cosa curiosa porque es, de la misma forma que en el mundo real hay un deseo político de modificar el pasado y de comenzar de cero, como por ejemplo ocurrió con la Revolución Francesa, a través de la cual unos revolucionarios, a través utilizando la violencia, modificaron las instituciones sociales que había en un determinado momento y implantaron intentaron establecer una nueva narrativa diciendo que todo lo que había en el pasado era una fuente de opresión, de miseria y de dominación, y que entonces ahora llegaba el momento de la regeneración a través de esas ideas revolucionarias. Pues esto está ocurriendo de una forma evidentemente más estúpida y menos peligrosa, pero que también tiene su importancia con estas películas. Por ejemplo, con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias, pasó con la última trilogía. En la última trilogía tenemos por un lado oportunistas como el director de la primera película de la nueva trilogía, que es JJ Abrams, que no es que sea políticamente, no parece que sea muy activo hacia un lado ni hacia otro, simplemente está ahí intentando sacar dinero. Pero Kathleen Kennedy, que es la productora de esta nueva trilogía, sí que tenía un interés especialmente manifiesto en hacer que la protagonista fuese una mujer y que fuese la heroína más fuerte y más importante y tal. Entonces, en la primera película no se ve tanto, pero se sigue viendo. Pero en la segunda de esta nueva trilogía, que se llama The Last Jedi, creo que es, ya ni me acuerdo de lo mala que era, ya ni me queda la memoria, pero creo que es el último The Last Jedi. Bueno, es dirigida por Rian Johnson. En esa se ve claramente cómo hay una intención de hacer que todos los protagonistas y personajes que existían en la primera trilogía original, la que a la gente le gustaba, pues ponerlos como si fueran, degradarlos o volverlos estúpidos o volverlos fracasados. Entonces se ve, sobre todo en el personaje de Luke Skywalker, que antes era el héroe optimista, que empezaba de forma ingenua, pero que iba aprendiendo a través de muchas dificultades y problemas, y en esta nueva película se plantea como un viejo decrépito y estúpido y débil
que la protagonista, Rey, no necesita que le enseñe él, porque es así, evidentemente, el representante del heteropatriarcado blanco. Entonces se ve como la protagonista femenina ya tiene todas las cosas de antemano, es la más fuerte, la más perfecta, sabe hacerlo todo, y así hacen un personaje que es completamente aburrido y completamente vacío. Y esto se ve también en otro tipo se ve por ejemplo en videojuegos, como hay uno muy famoso que se llama The Last of Us, donde había un personaje que creaba una figura paternal cuidando de una niña. Bueno, pues en la segunda, bueno, aquí a todo esto deberíamos haber hablado spoilers. ¡Spoilers! Bueno, a ver, aunque no creo que el caso de The Last of Us, cualquiera aficionado a los videojuegos mínimamente, que no haya oído el bombo y rebombo que se le ha dado y el porqué, porque bueno, creo que fue el caso de donde explotó un poco en el mundo de los videojuegos todo esto, ¿no? Sí, pues en la segunda versión del juego, este personaje que antes pues tenía esa figura paternal, lo matan al principio de una forma así brutal y de forma también bastante así estúpida, planteándolo como si fuera, y lo sustituyen por un personaje femenino, pero que parece que se alimenta con clenbuterol todos los días por la mañana, con esteroides, y tiene más músculos. Bueno, se establece una relación... Ahí, bueno, sí, entre la chica de la primera, pero el nuevo personaje que uno podría decir que está claramente enfocado a presentarlo como el personaje que es el bueno, digamos, pues es una señora que, Dios mío, le ponen unos músculos que parece Schwarzenegger, para que luego hablen también de estos cánones de belleza inalcanzables. Pues, Dios mío. Sí, además para ser un juego de acción, tanto en los trailers como demás, le digo mucho bombo, ¿no? A esto, bueno, algo que dentro de la temática misma del videojuego tendría que ser algo muy secundario o anecdótico, y sin embargo sí que se hizo mucho ruido para que fuera el centro de tal, y en este caso sí que tendríamos a gente interesada también en que esto se lleve a cabo, ya que, bueno, pues muy activo, ¿no? en este movimiento estadounidense woke del feminismo y todo esto. Sí, por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos eso, o sea, también a oportunistas y a gente que considera que iba a ser así más artistilla. En este caso, el principal desarrollador del juego es Neil Druckmann, que creía que iba a ser muy inteligente haciendo este tipo de cosas, igual que en la Guerra de las Galaxias era Rian Johnson, que tenía esa idea de que iba a subvertir las expectativas y pensando que así eres más artista, y hombre, si subviertes las expectativas haciendo una película que es mala, pues sigue siendo un director malo, no hiciste nada maravilloso. Claro, pero es una forma como rápida para decir qué artista soy, que hice algo que no esperabais, aunque además ahora lo espera todo el mundo. Ya no es algo que... Por ejemplo, con el caso de The Last of Us, lo que se ve es que al final la crítica del público, que es el que paga y consume el videojuego, es que lo fusilaron en Metacritic, la nota era absolutamente ridícula, y ahí ves la ruptura de la realidad entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Veías a todo el periodismo especializado de videojuegos, 10, el mejor videojuego, notazas, premios, bla... Y la gente, o sea, destrozándolo en las notas, en los comentarios, y pasó lo mismo, por ejemplo, de todos los no me gusta que tenía, etc. Eso pasó también con la Guerra de las Galaxias, sobre todo con la película de la segunda, la de Rian Johnson, y pasó ahora, por ejemplo, con una serie de Netflix que hicieron una secuela de aquella serie de dibujos animados de los años 80, que se llamaba He-Man, Masters del Universo, que era una serie así para niños, donde había unos guerreros todos así musculosos que peleaban entre ellos, y luego había una lectura moral al final de los capítulos, como no mientas, eso es bueno, cosas así. Pues en esto viene otra vez en este caso es un oportunista, que es uno que parecía que antes tenía así buena consideración a los círculos frikis estos en Estados Unidos, que se llama Kevin Smith, que es director y guionista de películas, y también hizo guiones de cómics. Bueno, pues en esto parece que tienen el manual de instrucciones para todos, para hacer lo mismo. ¿Cómo?
que deben tenerlo, de hecho. O sea, yo no me estrenaría un libro blanco así como los que corren en la educación europea. Parece, porque El plan hacen lo mismo. Boloña, pues un rollo así. Vienen haciendo lo mismo con todo. En esta por ejemplo, al protagonista, que es He-Man, era un tipo así rubio y con unos músculos así de tal, pues lo matan al principio, bueno, lo matan 2 veces, de hecho, bueno, spoilers ya lo dijimos antes, pero otra vez, lo matan 2 veces el primer capítulo, lo resucitan y lo vuelven a matar. Y había un personaje femenino que era secundario y ahora lo ponen, que es la protagonista de la historia, en la propia serie de He-Man, que ya tiene narices. Y es lo mismo. Si te ponen otro nombre, saben que ya no engañan. Entonces, así igual te atrapan el primer capítulo, ¿sabes? Claro, pues, porque lo curioso es que todos estos guionistas y estas secciones son parasitarios. No son capaces de crear. Tú puedes querer crear esas historias. Bueno, pues crea esas historias, haz tus cosas, haz lo tuyo y a ver si luego funciona. Porque yo no conozco ninguna obra que haya tenido un gran impacto. El impacto me estoy refiriendo al nivel de cultura popular, como por ejemplo Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias o cosas semejantes, con este tipo de ideas. No, Yo no, creo que es imposible que lo tengan. yo estuve ayer, creo que fue, que pasaron, ayer o antes de ayer, Gladiator en la tele y la estuve volviendo a ver con mi madre, hacía un mogollón de años que no la veía. Es una película de hace 20 y pico años y es que da igual, tú la veas cuando la veas, es una buena película, ¿sabes? No estás muy de acuerdo conmigo. Bueno, a mí me gusta, a mí me motiva. Y me acuerdo, porque yo viéndola decía, pero hace tantos años de esta película, si es que recuerdo mejor esta película que igual hace 10 años que no la veo, o 8, que las series que vi anteayer en Netflix. Quiero decir, que además es algo totalmente olvidable y lo hacen con todo, porque hay, tú pusiste algún ejemplo, pero hay un millón. Hace poco estrenaron una serie del Rey Arturo en Netflix. El Rey Arturo, además de ser negro, medio, bueno, es que no quiero utilizar, pero bueno, un pitiflautis, quiero decir, no hace nada, la protagonista es una tía, es bruja, tiene superpoderes, no sé qué, y es ella la que salva a Arturo, la que lleva a Arturo a donde tiene que ir, la que es la verdadera portadora de la espada, y luego ella se la deja a Arturo y tal, pero porque ella todo lo puede decir, pero me cago en la leche que estás hablando del Rey Arturo, tío, es que hace otra cosa, es que ponle el nombre, no sé, Pepi la Encantadora, ¿sabes? Me da igual. A ver, la cuestión es que este tipo de autores son parasitarios, no crean sus propias ideas nuevas y no crean nuevos arquetipos precisamente como van contra las ideas que son universales y que van a triunfar continuamente en las narraciones, porque eso es otro de los errores que tiene mucha gente, es creer que las películas o la construcción de guiones o la construcción de historias es puramente subjetivo y no lo es. Hay cosas que son subjetivas en la forma del desarrollo y de la ejecución, pero luego hay cosas que son universales porque las historias que a la gente para la gente tienen sentido son historias universales. Borges, por ejemplo, decía que solo había 4 historias que se podían contar, pero básicamente son muy pocas esas. Y los autores que hablan, por ejemplo, de escuelas de guión, muchos de ellos te hablan también de cómo hay determinadas cosas que son necesario, o es prácticamente necesario que existan en toda buena narración para que consigas una buena obra. Sin embargo, estos son parasitarios y entonces lo que pueden hacer es coger una obra que ya estaba establecida o una historia que ya estaba establecida y hacerle lo que se llama bait and switch, por ejemplo, modificar, le cambias, sí, y le cambias el género o la raza o lo que sea y pones que los que son antes pues son muy malos y muy tontos y muy torpes. Y es increíble que hasta ciertas historias que más o menos podrían cumplir con, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso en Mulan, que siempre fue mi princesa Disney favorita, ¿no? Y Mulan, jolines, ya en sí ya seguía de esos grupos oprimidos, ¿no? Mujer, no sé qué, asiática, tal y cual. Y hasta una historia como esa tienen que destruirla cuando es, no sé, es una guerrera, es todo. Es decir, lo que hace Mulan en la película tradicional de Disney es una historia preciosa, con valores muy bonitos, ¿no? Y con la familia por detrás, todo eso. Pero, ¿cómo se enamoraba de su coronel o jefe o capitán? Pues ya no vale nada y tienen que coger y destrozarla completamente, hacer una película que nadie vio, yo incluida, y no la veáis porque es perder el tiempo, seguro, es mejor estar mirando para una mosca las 2 horas que dure, pero hasta eso tienen que destruirlo, ¿no? No les vale nada, todo es hacerlo a mal, hasta las figuras que más o menos se supone que podrían ser incluso un referente, ¿no? para estos movimientos.
No, y además se ve eso que hablabas tú de cuando, cómo se pone luego, cuando aparecen las críticas o la diferencia, por ejemplo, entre las calificaciones que le dan los críticos profesionales, que normalmente suelen estar pagados o tienen también esa mentalidad así de izquierdista, y entre las calificaciones que le hace la gente que le gustan las historias estas. Muchas veces suele haber una disparidad enorme y hay críticas, y entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que está pasando ahora cuando hay esta disparidad? Pues que los autores de las propias obras se ponen a insultar a su público y a decirle que son paletos. Es como cuando Homer Simpson quiere defenderse a sí mismo en un juicio y empieza diciendo paletos ignorantes del jurado. Y ya, pues está pasando así. Dicen que son misóginos o que son racistas o que son ignorantes y que entonces que no saben apreciar la maravilla que hicieron. Y se ve está bien porque se ve la diferenciación también, como está pasando en política, entre élite y el pueblo, o sea, una versión del populismo. Y yo creo que mucho éxito no debe tener, o sea, no va a tener, porque prácticamente todas estas obras en las que estamos hablando están fracasando en términos del público y de audiencia y también de dinero. Y parece que lo hacen incluso que estén perdiendo dinero. Entonces yo creo que a la larga, pues que no se va a mantener. Y eso es una de las cosas. Por eso, además, a mí me gusta, prefiero no acabar así, como parece que está solo uno protestando todo el tiempo, a hablar de las cosas buenas que hay. Es decir, una de las cosas buenas que da esto es la posibilidad de buscarse otro tipo de alternativas, como por ejemplo, en YouTube puedes encontrar un montón de creadores con pocos recursos, pero que hacen cosas infinitamente mejores. O se pueden buscar películas antiguas que no tienen este tipo de problemas y que hicieron obras grandes, como por ejemplo... Dime. No, yo quise ver todas las películas de Howard Hawks o de John Ford o de Sam Peckinpah y dejarse ya de todas estas... Ya tenemos que hacer un podcast solo haciendo recomendaciones de pelis y series que merezca la pena y que no den arcadas al verlas. Pero bueno, yo creo que es muy importante, o sea, que muchas cosas positivas se pueden ver. Entre otras cosas, eso que dices tú, cómo el público las recibe o el impacto que tiene. O sea, son totalmente olvidables. Al día siguiente, yo porque soy curiosa y me gusta ver lo que sale y tú sabes que soy así media, no sé, me torturo a mí misma con este tipo de cosas, como necesito saber lo que están haciendo y hasta dónde llegan, pero al día siguiente me olvidé. O sea, yo no te puedo decir el argumento de las últimas series que he visto en ese tiempo porque no me acuerdo, y en cambio me acuerdo de películas que he visto hace 20 años. Eso es bueno, es decir, el impacto al final... Desde luego, artísticamente, la mayor parte de estas cosas se pierde, no dentro de 10 años, 20 años no se va a recordar, porque son artísticamente malas, porque están intentando decirte es tan claro el mensaje político que intentan transmitir, y es tan torpe la forma de ejecutarlo que hacen obras artísticamente muy mediocres. De hecho, ahora en YouTube, por ejemplo, hay un montón de canales donde gente reacciona a películas. Y a mí me gusta verlos porque me gusta ver cómo reaccionan a las películas que a mí también me gustan. Pero yo estuve viendo muchos de esos canales y una de las cosas que me sorprendió es que la mayor parte de las películas a las que se reaccionan son películas, por ejemplo, de los años 80, como Jungla de Cristal o Depredador o La Guerra de las Galaxias también. No son películas con estas ideas que tienen ahora. O también hay muchísimas reacciones a El Señor de los Anillos, es decir, las películas que al final se mantienen en el tiempo. Es verdad que más atrás de los 80 no van, es una lástima porque la gente tiende a pensar que las películas antiguas pues que no tienen relación con ellas y podría descubrir cosas, un mundo maravilloso, pero bueno. Pero es interesante ver que las películas que se mantienen en el tiempo no son
las películas que están haciendo probablemente no vayan a ser las películas que están haciendo ahora porque son artísticamente mediocres. No, y además también lo que hablabas antes, por ejemplo, con el tema de los deportes, también está pasando con los Oscars, con todo el tema de Hollywood. Al final sigue habiendo mucho millón y el que paga por detrás viene de esta clase, ¿no? De lo que hablábamos también en otro podcast de la teoría de clases, y son los que al final financian a todas estas compañías, pero bueno, también empieza a haber un movimiento en contra, por ejemplo, lo de Ben Shapiro y esta gente que están intentando montar algo, ¿no? Para producir, lo que tú dices también, que al no, la oferta no responder a la demanda, ahí empieza a haber un montón de creadores con presupuestos muy bajos y tal, pero que están haciendo cosas muy interesantes y completamente contrarias a esta línea general así impuesta por Hollywood, porque al final es no solo Hollywood, que se reproduce en otros países, ¿no? Pero es esa idea de ese gran conglomerado del cine y las series que están en lo alto. Y yo creo que positivos, bueno, hay motivos para ser muy positivos porque ellos lo intentan, pero no les funciona. Eso está claro. No, y lo intentan con una saga y la destrozan y pierden. Y lo intentan con otra y la destrozan y pierden. Es que lo que hicieron en 2016 con la de Cazafantasmas también, que fue otra catástrofe. Que de hecho ahora van a hacer una película nueva y ya están criticándolos antes de tal porque estoy diciendo que es heteropatriarcal y bla, bla, bla. Claro, porque la que hicieron antes, sustituyendo, intentaron ponerlos así también a todos los cazafantasmas, y antes eran hombres, pues ¿qué hacen? Idea de genios, los sustituimos por mujeres. Y metieron todo ese tipo de ideas y la película fue una basura y no le gustó a nadie y ahora pues intentan resucitar la saga y esto, a ver, parece que estaría bien porque si hace esa película, si está bien, por lo menos decentemente, que no tienen que hacer una maravilla, pero si hace bien, hace dinero, por lo menos a lo mejor a ver si se le mete en la cabeza ya de una vez, que con eso tiene la frase esta, get woke, go broke, porque realmente si hay algo que valorar es la insistencia con la que intentan continuar por esa senda. Sí, a mí me recuerda también, hablábamos antes de Chester un poco lo que hablaba él de los intelectuales o la gente de las esferas, así, ¿no? Que viven muchas veces en un mundo aparte y que no se dan cuenta de lo que sí, estos movimientos al final surgen de las universidades de Estados Unidos, se contaminan a partir de ahí y tal, pero no significa que la gente que vuelva fuera de esos mundillos esté en esos mundillos y compre estas cosas tan absurdas y esta ausencia de lógica total. Hacen mucho ruido, pero al final pocas nueces. ¿No? Que se suele... Bueno, sí, y hombre, también es que todos aquellos que no les gusten esas cosas no tienen por qué reaccionar de forma pasiva. Tú simplemente no compres lo que venden y ya está. No te metas en ninguna de estas plataformas o productos con los que no estás de acuerdo y puedes buscar otras formas de entretenimiento o hacerlo de formas alternativas. Sí, pero bueno, lo que está claro y así como pequeño resumen o conclusión es que lo intentan por todos los medios, ¿no? Es que estas ideas feministas, la cultura woke, la teoría crítica de la raza, el interseccionalismo, ecologismo, yo qué sé, las podemos meter todas así en un mismo saco, van a utilizar pues, los distintos caminos y herramientas, en este caso hablamos de la cultura popular, y intentan sí que la gente acepte o integre estos principios, estas ideas morales, porque cuando volvemos a lo mismo, cuando dicen que no hay moral objetiva es mentira, lo que quieren es destruir la moral objetiva tradicional, occidental, y construir la suya, que no significa que no tenga particularidades, porque deciden lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, yo estoy aburrida de que las feministas me digan cómo tengo que ser mujer, y si no soy ese tipo de mujer o no acepto ese tipo de ideas o constructos, pues me merezco todo lo peor porque soy una aliada de lo malo. Entonces quieren construir su propio sistema, ¿no? Retorcido y en este caso pues a través de la cultura popular, que es una herramienta bastante útil, siempre lo ha sido, pero no les está saliendo muy, muy bien por el momento, ¿no? Bueno, lo que se está saliendo es dándome la oportunidad a mí de ver cómo mis películas o sagas favoritas explotan en llamas y se quedan destruidas por el camino. Están dando esa oportunidad de ver como todas las cosas que me gustaban así de friki
se, destruye. se vuelven cosas que, Dios mío, qué asco da ya. De hecho, nos queda una prontito que nos va a doler mucho aquí, que es la nueva serie del Silmarillion, ¿no? De Tolkien. Seguro. Yo estoy seguro que van a hacer un desastre, una catástrofe. Va a sacarnos muchos cariños. Ojalá no, pero... A nosotros. Sí, ojalá, pero yo ya perdí la esperanza. Me refería en el sentido de que no le sale muy bien que las cifras o la crítica no está muy a favor, entonces no están teniendo los resultados probablemente que esperaban. No, es verdad. Eso, bueno, además, hay otras cosas que pueden haber influido, pero últimamente, por ejemplo, se pueden ver en películas como que a Disney no le están saliendo muy bien. Como por ejemplo, ya hablaste tú de esa de Mulan, pero hay otras películas más y últimamente la última que salió, por ejemplo, la de Cruella también, pero me refiero a una de las últimas de Marvel, la de La Viuda Negra. La Viuda Negra esta, pues parece ser que no le salió, no tuvo un gran éxito y de hecho Scarlett Johansson denunció a Disney. Le puso una demanda porque dice que hay un incumplimiento de contrato, porque si la película hubiera triunfado lo suficiente en los cines, ella habría obtenido unos bonus en forma de, muchos más millones de dólares. Creo que no sé si habla de una animalada de millones de dólares. Y como a la vez presentaron la película en cines y en su plataforma, Disney Plus, según Scarlett Johansson, eso afectó al rendimiento de la película en cines. Y entonces los demandó por una millonada y ahora están acusando a la compañía Disney. Hizo una declaración criticando a Scarlett Johansson y ahora están acusando a Disney de ser machista y hacer ataques basados en el género a Scarlett Johansson. Y es divertidísimo. Y lo más divertido es ver cómo se acaban pitorreando entre ellos y porque no tiene nada lógica, entonces se van subiendo unos sobre los otros y como lo de las feministas con las TERF y todo esto es divertido, por lo menos. Pero sí que es cierto. Sí, pero es ver, después de que anden todo el día diciendo eso los últimos años los de Disney, ahora ver cómo se echa encima y cómo le es divertido. Además es increíble la capacidad que tienen para destruir cosas, porque si tú a los frikis de Marvel como aquí la señorita o ahí el señor les dices hace unos años cuando estábamos a punto de acabar la anterior fase, ¿no? En las últimas películas, que esto iba a degenerar así, a ver, yo estaba loca esperando series como WandaVision, Loki, todo lo que se ha hablado, ¿no? Incluso la Viuda Negra. Y ahora es que no estoy viendo ninguna, es que no me interesa porque solo veo el tipo de críticas que se hacen y una de lo que era mis hobbies favoritos, que era todo el mundo Marvel, ahora mismo lo tengo abandonado, es como si hubiera muerto, como si estuviera de luto, y solo veo lo viejo, porque ¿para qué? Para enfadarme. Y digo, ¿qué necesidad de destrozar algo que has trabajado tantos años en construir por hacer el idiota? Pero bueno, pues para adelante, como los de Alicante, ¿no? Ya, bueno, también ya para mí hicieron ya hasta las últimas, hasta la de Infinity War y Endgame. Eso son 23 películas, me parece, sí, quitando 2 que a mí no me gustan demasiado. El resto, pues, son todas... hay algunas muy buenas y luego todas son aceptables y son muy divertidas. Hicieron un rollo continuo, un universo. A mí con eso ya me satisface, porque luego además también es demasiado repetir y reiterar y eso hay que cortarlo de una vez y me parece ya que era buen momento para cambiar, que cambien de cosa y que busquen otro rollo, porque estaba comiéndose también al resto la creatividad estaba ya, pues que ahí está muerta ya la creatividad por ahí. Bueno, menos mal que acabaron la fase de una manera. Por lo menos acabó bien. Y decimos, bueno, por lo menos esto no nos lo destruyeron ya ahora, pues eso, hacer lo que veáis, que por lo menos el recuerdo no me lo podéis destrozar, ¿no? Bueno, y con esto pues yo creo que ya es suficiente de este repaso por todo este nuevo sin sentido en el que nos vemos sumergidos, entre otras cosas, en esto mismo, en la cultura popular, que además en el caso de los miembros del Joan de Lugo, ¿no? Pues disfrutamos mucho, hay mucho fanático del cine, de las series, de los videojuegos, y entonces también pues es algo que nos toca de cerca y que creemos necesario traer aquí y conversarlo un poquito con todos vosotros. Pero bueno, sin más ya, por hoy creo que es suficiente, ¿no? Sí, me parece que sí.
Entonces nos despedimos, no sin antes volveros a dar las gracias por confiar en nosotros, por ayudarnos a que este canal se pueda mantener y pueda seguir creciendo, porque ya somos 7.000 suscriptores, que habrá a quien no le parezca nada, pero a nosotros nos parece un montón. Si nos dicen, cuando empezamos con esto hace 5 años, que pensamos que conseguíamos reunir a 20 personas en una sala, pues que podríamos llegar a tanta gente y hablar con tanta gente y crear algún tipo de interés en tantas personas, no nos lo hubiéramos creído, y es todo un regalo que es vuestro, por supuesto. Así que muchísimas gracias de nuevo, y recordaros que nos ayuda mucho eso mismo, que os suscribáis, que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras recomendaciones, de qué os apetece que hablemos, el me gusta de siempre, y que compartáis el vídeo, y así pues podremos seguir haciendo esto y disfrutando también de vuestra compañía. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta pronto, y que tengáis un feliz mes de agosto y un bonito verano.